Hola, hola, espero esté muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a continuar estudiando sobre vectores en el espacio. Entonces, para ello, hacemos aquí la siguiente página. Entonces, ya teniendo nuestro espacio dotado de un sistema de coordenadas derecho, como habíamos visto en la clase anterior y como estamos viendo aquí, entonces vamos a concebir un vector al igual que en el caso de el plano cartesiano. Un vector será un segmento de recta orientada o dirigido, el cual, como vemos aquí, posee un punto inicial y un punto final. Y ese vector, generalmente a esos vectores los vamos a denotar con letras minúsculas. Y diremos que U es igual al vector AB. Y como al igual que en el caso de R2, este vector es equivalente a un vector de posición, que es igual al vector que vemos allí, al vector OP. Entonces, tendremos una correspondencia entre puntos del espacio y vectores geométricos. ¿Listo? Entonces, los conceptos de ángulo entre vectores será al igual. Aquí suponiendo que tenemos un vector U, que tenemos un vector U allí y aquí un vector B. Digamos que aquí está el punto final P y el punto final Q. Entonces U será igual a OP y B será igual a OQ. ¿Listo? OQ. Entonces, según el ángulo que se encuentren entre los vectores, ese ángulo alfa va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 180 grados. Entonces, cuando alfa sea 0 grados o 180 grados, decimos que U es paralelo a B y escribimos U igual U 2 barras B. Si alfa es igual a 0, decimos que U y B tienen la misma dirección. Entonces, dirección de U será la misma dirección de B. Y si alfa es igual a 90 grados, bueno, en este caso 180 grados, las direcciones de ellos, direcciones de U y de B, son opuestas. Y de B son opuestas. Ya explicaremos cómo encontrar la dirección de un vector en el espacio. No será igual que en el caso de R2. De hecho, será un poquito más complicado, pero bueno, tendremos que trabajar un poquito más no será complicado. Y si alfa, en el caso de alfa será igual a 90 grados, diremos que U y B son perpendiculares. U perpendicular a B. También el concepto de vector unitario. Vector unitario será el mismo que en el caso del plano cartesiano. Un vector unitario se dice aquel que tiene magnitud 1 o longitud 1. ¿Listo? La suma y multiplicación por escalares quedarán de la misma manera, parecidos. Aquí la suma de un vector U con un vector B, se hará por la regla del paralelogramo o regla del triángulo. Y la multiplicación por escalares se hará de la misma manera. Si este sería mi vector U, como mostramos aquí, si aquí tengo mi vector U, si este sería mi vector U, entonces vector 2U sería el vector que mantiene la misma magnitud, la misma dirección, y sería tendría de magnitud 2 veces la longitud de U. Si el escalar es negativo, entonces la dirección cambia, dirección contraria. Y si el escalar es menor que 1, pues lo que hace es comprimirlo según el escalar. ¿Listo? Esos conceptos se mantendrán iguales que en el caso. Esos conceptos se mantendrán igual que en el caso del plano cartesiano. Entonces allí no tendremos ningún problema con eso. Y continuamos aquí
Continuamos, pasamos la página. Y ahora, bueno, vamos a considerar tres vectores unitarios, al igual que se hizo con el plano cartesiano. En el eje de las X tendremos a nuestro vector Y, y en el eje de las Y, ¿no? Vector unitario en dirección positiva del eje de las X, el vector J, el vector unitario en dirección positiva del eje de las Y, y ahora tendremos el vector K en dirección positiva al eje Z. Entonces tendremos que para cada U, para cada vector U, podremos encontrar escalares únicos A, B y C, tales que U es de la forma A por I, más B por J, más C por K. Listo, a esto lo llamaremos, o digamos que U es de la forma OP, donde P es el punto final A, B, C, que es la correspondencia que tenemos anteriormente. A cada vector U se le asigna un vector cuyo punto final es el punto P, A, B, C. Y a esa descomposición que está aquí, esa descomposición la llamaremos descomposición canónica. Y viéndolo desde un punto de vista como suma, tendremos aquí lo siguiente. Tenemos que aquí estaría nuestro vector, disculpen, aquí no. Aquí estaría nuestro vector U. Aquí estaría mi punto final P, igual a B, C, y este sería U. Entonces este se proyecta aquí en el plano XY. Y ahora aquí tendríamos una paralela en el eje de las X. Bueno, aquí estaría, vamos a borrar un poco. Allí y en azul de nuevo. Vamos a llevarlo aquí. Y aquí estaría una paralela en el eje de las X. Una paralela en el eje de las Y. Aquí quedaría A por J, perdón, B por J. Aquí quedaría A por I. Y este de aquí entonces sería, este vector de aquí sería AI, A por I, más B por J. Y este vector que está aquí entonces, vamos a dibujarlo en otro color, naranja. Este vector que está aquí sería C por K. Listo, C por K. Entonces allí expresaríamos al vector U de la forma AI más BJ más CK, utilizando la regla del paralelogramo. Entonces, bueno, esa descomposición, como ya hemos dicho, se llama descomposición canónica del vector U y será con la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces, continuamos. Aquí, un ejemplo, me dice dibuja el vector con punto final U igual a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, venimos aquí, vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. Aquí estaría el eje de la Z. Aplicamos el eje de las Y, duplicamos, y el eje de las X. Listo. Bien, ahora es 1 en X. 1 en X, vamos a suponer que aquí estaría 1 en X. 1 en X, 2 en Y, 1 y 2. Y 3 en Z. 1, 2, 3. Entonces, nuestro punto final, pasamos una paralela aquí, una paralela aquí. No, eso no queda paralela. Aquí, una paralela al eje de la Y, el eje de las X, el eje de la Z, una paralela aquí al eje de las X, el punto de intersección nos subo 3 unidades, quedaría
aquí aproximadamente, ese sería mi punto P, y el vector U, el vector U quedaría este vector de aquí, aproximadamente, ¿listo? Ese sería mi vector U, cuyo punto final es el punto P. En general, un vector U, cuando no tengo, cuando tengo el vector definido por sus puntos iniciales y puntos finales, si P es de la forma BC y Q es de la forma DF, entonces, vamos a borrar esto aquí. Entonces el vector U es igual al vector PQ y diremos que esto es igual al vector OR si y solo si y solo si R sería la diferencia de las coordenadas, es decir, D menos A, E menos B y F menos C, al igual que en el caso del plano cartesiano. Es decir, que aquí quedaría una descomposición canónica de menos A por I más E menos B por J más F menos C por K. ¿Listo? Entonces, si el vector U viene dado por los puntos iniciales y finales, entonces la descomposición canónica de U viene dada así. Vamos aquí a guardarlo en rojo, importante. Entonces, continuamos. Pasamos la página. Y ahora tenemos un ejemplo. Dice, encontrar la descomposición canónica de los vectores OR, OQ, OP, perdón, OQ, PQ y ST, donde P, Q, R, S y T vienen dados por los puntos que están allí. Entonces vamos a graficar estos puntos en el plano. El punto P es el punto 0, 2 y 0. 0 en X, 2 en Y, 0 en X, 2 en Y. Bueno, este sería el eje de las X. Vamos a cambiar aquí de color. El eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Aquí P0, 2, 0. O sea, 0 en X, 2 en Y, 0 en Z. 1 y 2. P quedaría aquí. ¿Listo? El punto Q, vamos a dibujarlo en otro color. Q sería 1, 2, 3, ya se lo habíamos dibujado. 1 en X, 2 en Y y 3 en Z. Entonces, subo 3 en Z, 1, 2, 3. Entonces, aproximadamente quedaría aquí así. Ese sería mi punto Q. Ahora el punto R. Vamos a graficarlo en otro color, verde. R sería 1 en X, 0 en Y, 3 en Z. Entonces queda aquí y subo 3 unidades. O sea que subo aproximadamente. Vamos a regresarnos 3 unidades. Aproximadamente aquí. Quedaría mi punto R. El punto S. Vamos a tomar otro color, morado. Punto R sería 2 en X, 0 en Y, 3 en Z. Entonces, 2 aquí en X, 0 en Y, 3 en Z. Entonces queda aquí, subo 3 unidades. Y subo aquí. Este será mi punto S. Punto R no quedó muy bien. Y vamos a poner R. Vamos a graficar el punto, el último, que es el punto T, que es 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. Es decir, el punto T quedaría allí. Listo, listo. Entonces,
Vamos a ver qué vectores nos piden. Nos piden vector PQ, el vector que va de P hacia Q, el vector que va de... Vamos a hacer una corrección, en realidad aquí el vector S vendría siendo el vector 0 en X, 2 en Y y 3 en Z. Entonces S no le corresponde aquí, sino que le corresponde, en ese sería en morado. Quedaría 0 en X, 2 en y 3 en Z. Quedaría aquí y sube 3 unidades. Aquí quedaría el punto S aproximadamente, bueno, un poco más abajo. Quedaría aquí, aquí. Ese sería el punto S. Y bueno, listo. Ahora sí, como habíamos dicho, toma el negro, el vector PQ, es el vector que va de P hacia Q. Y nos preguntan también por el vector ST. ST sería el vector que va de S a T. Punto final en T, entonces quedaría así. Y el vector OR es el vector que queda aquí, punto final, R. Y el otro vector es el vector OQ, vector que queda de aquí y punto final R. Perdón, Q. Listo, vamos a encontrar la descomposición canónica, eso sería gráficamente. Ahora vamos a encontrar la descomposición canónica de esos vectores. Vector OR, las coordenadas de R son, entonces quedaría un I más, vamos a hacerlo acá en realidad, vamos a hacerlo acá al lado, nos quedaría OR igual, quedaría entonces un I más 0J más 3K. El vector OQ quedaría entonces, Q tiene coordenadas 1, 2, 3, un I más 2J más 3K. El vector PQ tiene coordenadas en las diferencias del punto P, el punto Q, menos las del punto P. Entonces queda 1 menos 0, da un I, más 2 menos 2, 0J, más 3 menos 0, da 3K. Y el vector ST también tiene coordenadas en las diferencias de las coordenadas de T y S. Entonces queda aquí T y S, queda las de T menos las de S, queda 0 menos 0, da 0 y más 0 menos 2, da menos 2 J, y 3 menos 3 da más 0K. Listo, 0K. Y vamos a hacer la corrección. Quedaría entonces J más 0K. Y listo, allí tendríamos entonces la descomposición canónica de cada uno de los vectores que nos piden allí. Continuamos. Ahora vamos a trabajar sobre la magnitud y dirección de un vector. Recuerden que cada vector U es de la forma OP, con P un punto de la forma A, B, C. En R3 hay una correspondencia allí entre puntos del R3 y puntos del espacio. Entonces aquí quedaría, que U es de la forma A por I, más B por J, más C por K. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud de U? Aquí quedaría A por I o A. Aquí quedaría B. Y aquí quedaría, digamos, aquí quedaría C. En realidad, C es un poco más. Digamos que aquí queda C. Aquí quedaría C. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí quedaría la proyección
en el plano XY. Entonces, a esta longitud aquí la voy a llamar L. Y este es un ángulo recto aquí. Y tendríamos entonces que lo siguiente, aquí hay un ángulo recto también. Aquí hay un ángulo recto. Y tenemos que la magnitud de U al cuadrado es igual a la magnitud, es el valor de C al cuadrado más L al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Ahora, pero, ¿cuánto vale la magnitud de L al cuadrado? L al cuadrado por el teorema de Pitágoras, nuevamente, es A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Esta longitud de aquí es A y esta longitud de aquí es B. Y allí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, eso me da que magnitud de U al cuadrado, U vector, es igual a C al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es magnitud de U al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y esto nos da entonces que la magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Listo. Allí entonces tenemos esa fórmula, la cual vamos a usar de ahora en adelante. Y listo. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a ver un ejemplo primero. Vamos a ver un ejemplo para vector. Ejemplo. Para el vector ya lo habíamos dado anteriormente. Vamos a ver el vector U igual a un I más 2J más 3K. Tenemos que la magnitud de U es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da raíz de ¿cuánto? Da 9, 10, 14. Y listo. Así de sencillito queda encontrar la magnitud de un vector. Bueno, ahora entonces para la dirección vamos a considerar nuestro vector U, cuyo punto final es el punto P, como mostramos aquí, el punto P. Digamos que ese punto P es A, B, C. Entonces la descomposición canónica de nuestro vector U viene dado por la forma AI más BJ más CK. Entonces, consideramos el ángulo, aquí está el eje de la Z, y vamos a considerar el ángulo que hace el vector U con cada uno de los ejes coordenados positivos. Es decir, este ángulo de aquí vamos a llamar alfa, el ángulo que hace con el eje de las X. El ángulo de aquí lo vamos a llamar beta, el ángulo que hace con el eje de las Y. Y el ángulo gamma, que es el ángulo que hace con el eje de las Z. Entonces notemos que aquí voy a trazar una paralela a esta línea de aquí. Entonces notemos que vamos a encontrar la descomposición canónica a partir de la magnitud y la dirección de nuestro vector U. Aquí, a diferencia en el caso del plano cartesiano, en el caso de bidimensional, allá solamente teníamos un ángulo, aquí tenemos tres. Entonces la dirección queda determinada por tres ángulos. Entonces, notemos lo siguiente, notemos que si suponiendo que yo tengo la descomposición canónica, tendría que coseno de alfa sería igual a A sobre la magnitud de U. Y tendría también que coseno de beta sería igual a B sobre la magnitud de U. Y tendría que coseno de gamma quedaría igual a C sobre la magnitud de U. Lo que es lo mismo que en caso de tener a alfa, beta y gamma, obtendría que A es igual a magnitud de U por coseno de alfa, B es igual a magnitud de U por coseno de beta, y C es igual a magnitud de U por coseno de gamma.
Entonces, si yo conozco la magnitud de U y conozco los ángulos, puedo conocer cada una de las componentes del punto final asociado a mi vector U. Y recíprocamente, si conozco a la magnitud de U y el valor de A, B, C, puedo conocer cada uno de los ángulos alfa, beta y gamma de esas expresiones. Entonces, la dirección de U quedará determinada por esos tres ángulos, y la dirección de U ahora no será solo un ángulo, sino que quedará determinada por esos tres ángulos, alfa, gamma, alfa, beta y gamma. Notemos que estos ángulos están todos entre 0 y 180. No pueden dar más de esos valores, siempre entre 0 y 180. Entonces U, como vimos, U es de la forma A por I más BJ más CK, pero A viene dada por esta expresión, B viene dada por esta expresión y C viene dada por esa expresión. Reemplazo aquí y obtengo esta expresión. Y si no, también U es factor común. Perdón, magnitud de U es factor común. Entonces nos queda magnitud de U por el coseno de este ángulo, de este vector aquí. Perdón. Queda magnitud de U por ese vector allí. ¿Listo? Ese vector, vamos a llamarlo B. Ese vector B satisface que magnitud de B es igual a 1. En realidad magnitud de B al cuadrado. Entonces nos queda como coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más seno, coseno. Queda coseno al cuadrado de gamma igual a 1. Una identidad bastante interesante. Y vamos a escribirla por aquí. La estaremos usando mucho. Y entonces aquí, una observación. Bueno, a alfa, a los ángulos alfa, beta y gamma son denominados ángulos directores. Ángulos directores. Y coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son denominados cosenos directores. ¿Listo? Estamos estableciendo solamente notación. Vamos a dar unos ejemplos. O un ejemplo en el que tengamos que determinar la magnitud y dirección de un vector. O la dirección de un vector. Dependiendo de cómo las cantidades que nos den. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Y es el siguiente. Dice, halla la dirección del vector PQ, donde P y Q vienen dados por esas expresiones, y halla además un vector unitario en la dirección del vector PQ. Entonces vamos a dar la solución. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la descomposición canónica del vector PQ. Entonces mi vector U es igual al vector PQ, y habíamos dicho que este tiene coordenadas en diferencia de las coordenadas de P y Q. Coordenadas en I, en J y K. Quedaría 4, la coordenada en Q menos la de P, quedaría 4 menos 2, da 2i. La otra queda menos 4, menos 1, da menos 3j. Y la en Z queda 5 menos 0, da más 5k. Entonces allí tengo la descomposición canónica de mi vector PQ. Entonces encuentro la magnitud de PQ. Quedaría igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos queda igual a raíz de 38. Porque aquí da 25 más 9, 34 más 4, 38. Ahora listo, ya encontré la magnitud. Tengo que encontrar la dirección. Entonces, como coseno de alfa, necesito encontrar a alfa, beta y gamma.
es igual a A sobre la magnitud de U, o del vector PQ en este caso. Magnitud del vector PQ. Entonces, coseno de alfa quedaría igual a ¿cuánto? A vale 2 y magnitud de PQ raíz de 38. Entonces, alfa es igual a coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 38. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? Usando la calculadora nos quedaría que eso da 71.07 grados. Y ahí encontré a alfa. Ahora voy por beta, como coseno de beta es igual a b sobre magnitud de PQ. Eso sería igual entonces, b vale menos 3 sobre raíz de 38. Me da que beta es coseno a la menos 1 de menos 3 sobre raíz de 38. Y eso me da entonces que beta es igual a ¿cuánto? Usando la calculadora da 119.12 grados. Y allí tengo a beta. Para determinar a gamma, como coseno de gamma es igual a c sobre magnitud de PQ. Y esto queda igual, ¿cuánto vale c? 5. 5 sobre magnitud de PQ, que es raíz de 38. Entonces da que gamma es igual a coseno a la menos 1 de 5 sobre raíz de 38. Entonces de ahí obtenemos que gamma es igual a ¿cuánto? Eso da 35.8 grados. Así obtenemos que entonces la dirección del vector PQ o del vector U, PQ, es igual a ¿cuánto? Igual a lo siguiente. Nos queda alfa es 71.07 grados, beta es 119.12 grados y gamma que es 35.8 grados. Y listo, ya ahí encontramos entonces la dirección de nuestro vector U o vector PQ. Y nos falta encontrar un vector unitario. Vector unitario en dirección de PQ, hayamos dicho, como teníamos aquí de la fórmula. Vector unitario, aquí donde está, este sería mi vector unitario de aquí. Mi vector de coordenadas x, y, z, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Es decir, que nuestro vector unitario v sería igual a coseno de alfa en i más coseno de beta en j más coseno de gamma en k. ¿Y esto da cuánto? ¿Cuánto es coseno de alfa? Coseno de alfa lo tenemos de aquí, da 2 sobre raíz de 38. En i, coseno de beta lo tenemos de aquí, coseno de beta es menos 3 sobre raíz de 38. Menos 3 sobre raíz de 38. En j, más coseno de gamma, que sería 5, aquí lo tenemos, 5 sobre raíz de 38 k. ¿Listo? Ese sería mi vector unitario b. Como vemos entonces, nuestro vector b sería ese vector de aquí. Allí terminamos entonces el punto de determinar un vector unitario en dirección del vector PQ. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.